Muy buenas, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a trabajar el concepto de una función inyectiva. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es una función inyectiva. Observemos que vamos a llamar nuestra función f, que va a estar definida del conjunto A al conjunto B. En este caso, recordemos que el conjunto A sería el dominio y el conjunto B sería el codominio. En el conjunto A están las preimágenes y en el conjunto B las imágenes. Me dice que es una función inyectiva si para cada imagen, es decir, cada elemento del conjunto B, del codominio, existe a lo sumo una preimagen, o sea, un elemento del conjunto A, es decir, del dominio, tal que f de x sea igual a y. En este caso quiere decir que todos los elementos del conjunto B tienen que estar relacionados a lo sumo con un elemento del conjunto A. O sea, a lo sumo me refiero a no más de un elemento. Puede que no tenga relación. Veamos, utilizando los diagramas de Venn, una explicación de cómo sería una función inyectiva. Observemos que en el conjunto A tengo los x enumerados del 1 al 4, y en el conjunto B, es decir, el codominio, tengo los y enumerados del 1 al 5. Observemos que en el caso particular de y1 tiene una relación. Seguimos la flecha, esta flecha que va por acá, y tiene una relación con el x1. Es decir, tiene una relación con una preimagen del conjunto A y solamente es una. De igual manera pasa con el elemento, y2, y3, y4. Observemos y5. Y5 no tiene relación con ningún elemento. Es decir, esta imagen que pertenece al codominio no está relacionada con ninguna preimagen del dominio. En este caso, la función de igual manera sigue siendo inyectiva porque recordemos que decía a lo sumo una preimagen relacionada. En este caso, al no tener imagen, sigue cumpliendo la definición de inyectividad. Ahora, un caso donde la función no es inyectiva, lo podemos ver en este punto. Observemos que para y1 existe la relación con un solo elemento del dominio, con una sola preimagen. En el caso de y2 no tiene relación con ninguna preimagen, sigue siendo inyectividad hasta ese punto. Pero observemos este caso, y3, muy particular. Observemos que y3 tiene relación tanto con el elemento x2 como el elemento x3. Es decir, el elemento o la imagen de, en este caso, y3, tiene relacionados dos preimágenes, cosa que no cumple la definición de inyectividad. Por lo tanto, gráficamente con este diagrama no sería una función inyectiva. Ahora bien, ¿cómo podemos determinar algebraicamente cuando una función es inyectiva o no? Lo tenemos acá, sea la función f definida del conjunto A al conjunto B, o sea, dominio A y codominio B, es inyectiva siempre que para elementos, en este caso m y n me refiero a constantes, puede ser cualquier número, tales que pertenezcan al conjunto del dominio, ¿verdad?, al conjunto A. Si la función evaluada en m es igual a la función evaluada en n, quiere decir que m es igual a n. Con esta prueba tenemos que salir del criterio de la función para llegar que en este caso las preimágenes son iguales. Si logramos hacer eso, podemos concluir que la función es inyectiva. Si vemos por lo menos solamente un caso donde esto no se cumple, inmediatamente decimos que la función no es inyectiva. Veamos este ejemplo. Dice, sea la función f definida de R a R. Observen que en este caso el dominio y el codominio son todos los números reales. Y el criterio de función está dado por f de x igual 3x más 1. La indicación es probar si esta función es inyectiva. Veamos en la pizarra cómo se resuelve este ejemplo. Vemos que el dominio es de R a R. En este caso son todos los números reales a todos los números reales. Y tenemos esta función, f de x es igual a 3x más 1. Recordemos que la prueba para ver si una función es inyectiva, tengo que asumir que m y n pertenecen en este caso a R, este R siendo el dominio. Y tengo que suponer que f de m es igual a f de n. Esta es mi hipótesis, de aquí parto. Tengo que a partir de esto probar que el m y el n son iguales, son el mismo. En este caso voy a sustituir f de m, recordemos que tenía la función acá. Observen que aquí tengo la variable x y aquí tengo la variable x. Por lo tanto, si aquí tengo m, en vez de escribir aquí el x, voy a escribir la m más 1. Eso va a ser igual a, y en vez de escribir f de n, voy a escribir 3n más 1.
Esto lo que estamos haciendo es una evaluación de la función. Estamos evaluando la función en m y en n. Muy bien, tenemos esta igualdad, lo que nos queda es resolverla. Entonces, observemos que tengo 1 a ambos lados, por lo tanto, 3m, este 1 que está sumando, lo voy a pasar al otro lado de la igualdad. Si está sumando, pasar la operación contraria, en este caso sería restar. Tengo 1, le quito 1, eso me daría 0. Y me quedaría 3m es igual a 3n. Recordemos que esto dio 0, por lo tanto este 3 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir y me daría de esta manera. El 3 yo lo puedo cancelar con el 3, concluyendo entonces que m es igual a n. Con esta conclusión que tengo acá, yo puedo asegurar que esta función definida en este dominio y en este codominio es una función inyectiva. Veamos otro ejemplo. Ahora me dice, sea la función g definida de R a R. Vean nuevamente que en este caso el dominio son todos los números reales y el codominio también son todos los números reales. Y me dice que la función g de x está definida por x a la 2 más 2. En este caso es una función cuadrática. Observemos que el x tiene exponente 2. La pregunta es, ¿esta función es inyectiva? Vamos a la pizarra a resolver este ejemplo. Tengo la función de R a R. Observemos que nuestro dominio, nuestro ámbito es todos los números reales. Y tenemos la función, en este caso es una función cuadrática, x a la 2 más 2. Yo puedo partir del mismo punto, encontrar m y b para llegar a ver si n y n, para ver si m y n son iguales. Pero acá yo puedo probar con dos números específicos. En este caso, pensemos en m como 2 y n como menos 2. Ok, vamos a hacer la evaluación de g cuando x vale 2. En este caso, vamos a sustituir lo que está en la x por un 2 a la 2 más 2. Sabemos que 2 a la 2 es 4 más 2. Eso me daría 6. Ok, vean que en este caso, esto sería y. Es decir, en este caso, el 6 sería una imagen y el 2 sería una preimagen. En este caso, el 2 sería la x. ¿Ok? Vamos a probar ahora la función g, o evaluarla más bien, en x igual menos 2. Vamos a colocar acá menos 2 a la 2. Observen que el negativo lo tengo que poner dentro del paréntesis. Si lo pongo fuera, probablemente voy a tener un error. ¿Por qué? Porque recordemos que si lo tengo el menos dentro del paréntesis, recordemos que toda potencia de base negativa elevada a un exponente par siempre va a ser positivo. En este caso, menos 2 a la 2, eso me va a dar 4, más 2, eso me va a dar 6. Es decir, en este caso recordemos que igual 6 es igual a y en este caso el menos 2 es el x. Es decir, esta es la imagen y esta es la preimagen. Acabo de encontrar un ejemplo numérico con el 2 y el menos 2 que me hace que no cumpla el criterio o la definición más bien de inyectividad. Veámoslo con los diagramas de Venn. Tengo el conjunto A, que en este caso serían todos números reales, y el conjunto B, que de igual manera son todos números reales. Para un elemento en Y, en este caso 6, que es el que tengo acá, acabo de encontrar dos números, menos 2 y 2, tales que 2 se relaciona con 6 y menos 2 también se relaciona con 6. Recordemos que gráficamente con los diagramas de Venn no se podía pasar esto. Por lo tanto, acabamos de ver que esta función definida de R a R no es una función inyectiva. Veamos gráficamente qué pasa con esto y cómo puedo determinar o cómo puedo hacer para que esta función sí sea inyectiva. Bien, esta es la gráfica de nuestra función x a la 2 más 2. Vemos que la función es cuadrática, en este caso el x a la 2 está acompañado por un coeficiente positivo, por lo tanto es cóncavo hacia arriba y tenemos la gráfica de esta manera. Vimos anteriormente en la pizarra que con x igual menos 2 y x igual 2 teníamos un problemita por lo que es la inyectividad. Si marcamos estos puntos en la gráfica, observemos que cuando x vale menos 2, esta gráfica va a intersecar el eje y en este punto, en 6, pero cuando x también vale 2, es el mismo valor.
es decir, la misma imagen. Por lo tanto, vemos acá gráficamente que tengo un punto relacionado con 6 y tengo otro punto relacionado con 6. Ahí es donde tengo el problema con la inyectividad. Gráficamente, de una forma no muy formal de decirlo, yo puedo ver cuando una función no es inyectiva. Si yo trazo una línea, en este caso paralela al eje X, el eje X recordemos que es este que tengo acá totalmente horizontal, si yo trazo una línea, en este caso podemos ver esta que está acá, esta línea punteada, y esta línea interseca en dos puntos nuestra gráfica, ya podría concluir de que esa gráfica no es inyectiva. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer gráficamente, y ahorita lo vamos a ver algebraicamente, para que esta función sí sea una función inyectiva? Podría eliminar una parte de la gráfica. ¿Cómo elimino una parte de la gráfica? Redefiniendo su dominio. Si yo considero que, observen que el eje de simetría se encuentra en exactamente el eje Y. Si yo defino el dominio como todos los números positivos solamente, o sea, ya no sería una función g que va de R a R, sino que va desde 0 hasta más infinito, la gráfica quedaría de esta forma. Por lo tanto, si yo trazo una línea que sea paralela al eje X, va a intersecar solamente un punto de la gráfica, siendo así entonces la gráfica inyectiva. Veamos a la pizarra entonces para ver cómo algebraicamente o cómo voy a escribir la función para que sea inyectiva. Hemos visto entonces que la gráfica no es inyectiva. Por lo tanto, voy a dejar esto acá porque me interesa, voy a escribirlo por acá. Esta función g, si yo defino su dominio, es decir, los valores de x que pueden estar dentro de 0 hasta más infinito, hasta todos los números reales. En este caso, los números reales en el codominio no van a ser muy interesantes de momento. Entonces, yo definiendo esto, ya estaría restringiendo que en el conjunto de los A no puede estar ningún negativo, por lo tanto no estaría el menos 2. Logrando así entonces relacionar el 6 con solamente un elemento, que era lo que me indicaba la definición de inyectividad. En este dominio, con este ámbito, la función g de x con x a la 2 más 2 sí sería inyectiva. Con este dominio no sería inyectiva. Veamos otro ejemplo. Tenemos este otro ejemplo. Dice, sea la función, ahora es la función h, que va de R a R. De igual manera, observen que está definida en su dominio máximo todos los números reales y en el codominio todos los números reales. Y me dice que la función h de x es igual a valor absoluto de x más 1. Ojo, valor absoluto, ¿verdad? Esto son líneas que están dentro, tenemos al x y más 1, por lo tanto sería el valor absoluto. Dice, pruebe que esto no es una función inyectiva. Ya le están diciendo que no es inyectiva. Diga por qué no es inyectiva. Y luego, ¿qué podemos hacer para que esta función sea inyectiva? Veamos en la pizarra y probemos de por qué no es una función inyectiva. Ok, tenemos la función h que va de R a R, este es dominio, este es codominio, y tenemos la función. De igual manera, basta con tener un solo ejemplo numérico que me hace que no se encuentre o que no sea real la definición de inyectividad. En este caso voy a considerar m como 1 y n como menos 3. Son dos números, observen que inicialmente son números diferentes. Voy a evaluar estos números en nuestra función h. Primero voy a evaluar h en 1 y esto va a ser, recuerden que cambio lo que era x por 1 más 1. 1 más 1 es 2 y el valor absoluto de 2 es 2. Recordemos que el valor absoluto es la distancia que hay de ese número con respecto al 0. Videos anteriores lo explicamos. Ahora, h de menos 3, tenemos este. Ahora vamos a sustituir todo lo que sea x por menos 3. En este caso sería menos 3 más 1 en valor absoluto. Menos 3 más 1, eso me daría menos 2 en valor absoluto. Recordemos que el valor absoluto es un número positivo porque es una distancia. El valor absoluto de menos 2 es 2. Observemos entonces que para x, en este caso x1 y en este caso x menos 3, yo voy a encontrar la y. En este caso y es igual a 2. Ok, observemos y veámoslo con los diagramas de Venn.
tenemos el conjunto A, donde están todos los valores de X. En este caso mis valores van a ser menos 3 y 1. Y en el conjunto B voy a obtener solamente el valor 2. Observemos que en ambos me dio 2. Vemos en este caso entonces que el menos 3 se relaciona con el 2 y el 1 se relaciona con el 2. Por lo tanto, tengo un elemento del codominio que se está relacionando con 2 del dominio. Por lo tanto, no me está cumpliendo la definición de inyectividad. Veamos gráficamente esta función para ver qué sucede. Muy bien, tenemos aquí la gráfica, vemos que es como una V, recordemos que esa es la gráfica de la función valor absoluto. Recordemos que en la pizarra consideramos los números menos 3 y 1. Vamos a ubicarlos acá mediante puntos y vemos que cuando x exactamente menos 3 en la función va a valer 2, observenlo acá con la línea punteada. Pero cuando x vale 1, de igual manera el y va a valer 2. Recordemos lo que dije anteriormente, gráficamente, si no tenemos el criterio, si trazamos una línea paralela al eje X, en este caso, este es el eje X y trazo una línea paralela, observemos que en este caso mi mano toca en 2 puntos, tanto acá como acá, la gráfica. Con eso estoy diciendo que la gráfica no es inyectiva, por lo tanto la función no es inyectiva. ¿Qué hay que hacer? Yo podría borrar ya sea o esta línea que va acá de manera creciente o esta otra línea que va acá de manera decreciente. ¿Cómo yo puedo no considerar eso en nuestra gráfica? Redefiniendo el dominio. Observemos que en el caso anterior era en x igual 0. Observemos acá que es menos 1. Aquí es donde hay como un eje de simetría que lo que está del lado de este lado se va a reflejar de este otro lado. Por lo tanto, si yo considero como dominio máximo desde menos 1 hasta más infinito, la gráfica me quedaría de esta forma. Por lo tanto, observen que ya quité la parte que estaba por acá, dándome problemas. Entonces, si yo trazo una línea paralela al eje X, puedo trazarlo en cualquier punto de la gráfica que solamente va a intersecar en un punto de la gráfica. Entonces, vamos a redefinir el dominio para que la función valor absoluto de x más 1 sea una función inyectiva. Pasemos a la pizarra a hacer este proceso. Vemos acá donde tenemos la función, entonces voy a definir o redefinir más bien el dominio. Recordemos que era todo R. Pero yo voy a decir entonces que ya no va a ser todo R, que va a ser desde menos 1 hasta infinito. Lo puedo dejar así, pero a mí me gusta colocarle el signo, más infinito, para que nos demos cuenta que va hacia los positivos. Y esto va hasta todos los números reales. Se ven que el problema está con los elementos del dominio. En este caso, al considerar desde menos 1 hasta más infinito, ya el menos 3 no estaría formando parte de este dominio. Recuerden que menos 3 es un número más pequeño que menos 1. Por lo tanto, estaría desapareciendo esta parte que era la que me estaba provocando problemas. Entonces, ahora sí, viéndolo con el diagrama de Venn, podemos ver que la función h definida en este dominio sí es inyectiva, porque los elementos del codominio, o sea, las imágenes, se relacionan solamente con un elemento del dominio, o sea, las preimágenes. Vamos a colocar la función nuevamente, valor absoluto de x más 1. Entonces, manera de resumen, si tenemos definido en este dominio esta función, no es inyectiva. Si redefino el dominio de esta manera, de esta función, en este caso, sí sería inyectiva. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video sobre función inyectiva haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación, le agradecemos por la atención brindada.